Y pues en este día les traemos un webinar muy interesante, creo que es clave, sobre todo porque, pues, ¿qué les digo sobre la pandemia? El año pasado, este año, la empresa ha tenido retos muy importantes, retos externos y retos internos. Retos externos que no dependen de nosotros, sino del entorno, del mercado, y obviamente una situación sanitaria que salió de control, pero afectó internamente a nuestras empresas. Afectó las ventas, afectó la cultura organizacional y cambió la forma en que trabajamos, pero sobre todo cambió el mercado. A quién le vendemos, cómo le vendemos, qué le vendemos. Y esos son algunos de los elementos que nos preocupan en ICAMI para que ustedes continúen con su crecimiento. El día de hoy tenemos este webinar que trata sobre cómo hacer negocios, cómo comercializar, cómo crecer el mercado de influencia que tenemos en nuestras empresas. Y pues la gran noticia de lo que nos tenemos que sentir bendecidos en México es de nuestro gran vecino del norte. Este gran vecino del norte que tiene el mayor mercado y del cual en este día hablaremos de cómo entrar a ese mercado, cómo hacerlo ordenadamente, con planeación, y que ustedes no significa que salgamos corriendo de este bello país que es nuestro México, sino que podamos hacer negocio allá, comercializar allá y poder crecer hacia allá. Hoy tenemos 3 grandes expositores, yo solamente estoy dando la apertura, los expertos están aquí conmigo y empezaremos dándole la bienvenida al licenciado Raúl Díaz Peña. Él es abogado y es el socio mayoritario de Díaz Peña Consultores, a quien le doy la más cordial bienvenida. Nos va a platicar un poco la semblanza de la sesión de hoy y de ahí va a presentar a nuestros invitados de hoy. Así es que, pues, Raúl, bienvenido, muchas gracias a esta sesión del ICAMI, a estas grandes aulas y pues gracias por tu tiempo de compartir toda tu experiencia y lo que sabes, y bueno, te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Alfonso. Antes que nada, un especial agradecimiento al ICAMI, a Alfonso Aguilera, su director general, al ingeniero Pedro Estruc, presidente del Consejo, y a esta gran institución, al ICAMI, de la cual me siento muy orgulloso de estar cerca. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento. Sabemos que hay una gran expectativa del contenido de este seminario. Yo soy el socio director de un despacho de abogados que se llama Díaz Peña Consultores. Este despacho de abogados, formado en el 2006, se ha dedicado desde entonces a apoyar a empresarios mexicanos a que puedan hacer una transición ordenada, hacer negocios a Estados Unidos, porque efectivamente, como bien dice el señor director del ICAMI, México es el mayor socio comercial de los Estados Unidos de Norteamérica, y en razón de lo anterior hay que aprovecharlo, hay que generar divisas para nuestro país, independientemente de las políticas de gobierno. Nuestra obligación como sociedad, nuestra obligación como empresarios es generar recursos, generar divisas, generar empleos y manejarnos como lo sabemos hacer, como lo hacemos nosotros los mexicanos, con mucha valentía, con mucha entrega y haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es hacer empresa. El despacho de abogados, el cual represento, ha ayudado a muchos empresarios con asesoría jurídica corporativa a través de distintos despachos corresponsales en los Estados Unidos. Nosotros remitimos a todos nuestros clientes a un despacho de abogados en materia de inmigración, que ahorita voy a leer un poquito esas credenciales, que es un despacho que tiene 45 años en el medio, que es sumamente respetado, que se llama Foster Global. Tenemos nosotros, lo voy a presentar en un momento más, a uno de los socios mayoritarios, a uno de los socios del despacho, ¿verdad?, que nos hace favor aquí de asistir aquí al ICAMI para poder resolver
bueno, primero platicarnos de cómo poder hacer una migración ordenada a los Estados Unidos. Yo voy a quitarle un par de comentarios al licenciado John Mayer, pero resulta que nosotros mexicanos pensamos que con nuestra visa de turista podemos hacer negocio en Estados Unidos. El abogado John Mayer les va a decir que tenemos que ser muy ordenados en ese renglón. Si nosotros queremos, pues aunque se oiga muy feo, pero queremos pasarnos de listos y no decir la verdad, podemos tener consecuencias como la cancelación de la visa de turista o de negocios, que es la que generalmente nosotros estamos utilizando. ¿Cuál es la diferencia en hacer las cosas a la mexicana o hacerlas bien? Vamos a hacerlas bien, no hay que echarnos para adelante y decir no pasa nada. Sí, sí puede pasar si no hacemos las cosas bien. Precisamente para eso está el despacho que yo represento. El despacho que yo represento es precisamente para asesorarlos, para poder manejar los temas fiscales. A todos los mexicanos nos da un poquito de miedo el tema fiscal, no hay que tenerle miedo, simple y sencillamente hay que atenderlo. Y nosotros lo podemos atender a través de corresponsales, abogados fiscalistas, contadores públicos que se encargan de atender a mexicanos, ¿verdad? Empresarios mexicanos que deciden vender en los Estados Unidos. Nos han preguntado mucho, oye, ¿un mexicano puede comprar un seguro de vida, un seguro de médicos en Estados Unidos? La respuesta es claro que sí, ¿verdad? Para eso también la oficina que yo represento puede apoyarlos. Y en general hay una serie de temas, ¿verdad?, que son innumerables, que mi despacho pueda atenderlos. Evidentemente tenemos en la mesa, ¿verdad?, en este evento, al abogado de inmigración, a quien le doy la más cordial bienvenida, al abogado John Mayer. Él es el socio del despacho Foster Global, y pues también nos hace el honor de estar con nosotros al doctor José Antonio Lozano. José Antonio Lozano, voy a leer en un momento más su semblanza, pero pues es una persona que viene junto con John Mayer a engalanar este evento. Antes de pasar ya a que nuestros dos expositores hablen de los temas en los cuales son expertos, vuelvo a dar las gracias, estimado Alfonso, a ti, a ICAMI, por abrirnos las puertas a este evento, y espero que este evento sea de su agrado. Voy a dar la semblanza del doctor José Antonio Lozano. El doctor José Antonio Lozano, desde el mes de noviembre de 2020, es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. El doctor Lozano fue rector general del sistema UP-IPADE, es abogado por la Universidad Panamericana y es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es egresado del IPADE. El doctor Lozano obtuvo el reconocimiento Lo Mejor de la Abogacía en México 2014. También obtuvo el doctorado honoris causa con el grado académico de número y condecoración del Orden Mexicana de Derecho y la Cultura y la Paz, otorgada por la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Fue premio ANADE 2018 y obtuvo la presea Ignacio L. Vallarta en excelencia académica por el Consejo Nacional de la Abogacía. El doctor Lozano colabora semanalmente en el informativo de Joaquín López Dóriga y escribe columnas de opinión para el diario El Universal. Ha colaborado con los periódicos Reforma y Excelsior y tiene una cápsula en el noticiero Los Tiempos de la Radio de Oscar Mario Beteta. Ha escrito decenas de artículos sobre derecho público y gestión para revistas especializadas. Los temas que en este momento el doctor Lozano tocará para este seminario web son los escenarios previsibles en los negocios en México y en el mundo, la sustentabilidad de la empresa frente a la nueva realidad, el nuevo enfoque en los mercados y las oportunidades y la transformación de las empresas y gestión de riesgos. También la integración de la empresa en los mercados internacionales. Muy bien, bienvenido, estimado doctor Lozano.
y le cedo la palabra. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias también a ICAMI. Siempre es un gusto estar en casa. Muchas gracias. Gracias a todos quienes hoy nos están aquí viendo. Pues me parece que es un momento para hacer reflexiones importantes sobre el panorama que nos encontramos viviendo actualmente. Hace no mucho tiempo, corría el mes de octubre del año 2019, cuando empezábamos a escuchar una noticia en los medios de comunicación. De repente había surgido un virus nuevo, extraño, un virus que apenas empezaba a bautizar de la familia del coronavirus, de una masa 10 veces más grande que el virus de la influenza y que de alguna manera empezaba a impactar en la ciudad de Wuhan de manera epidémica. La verdad es que no nos llamaba mucho la atención eso, no nos preocupaba, porque ya habíamos escuchado por mucho tiempo de virus y de coronavirus en Asia. Ya habíamos pasado la gripe aviar, la gripe porcina, ya en México habíamos pasado el H1N1 desde hacía tiempo. Nos preocupaba relativamente. El tema, sin embargo, empezó a crecer, empezó cada vez a sonar más en los medios internacionales, continuó avanzando. Pasamos la Navidad y el Año Nuevo del 2019 al año 2020 y empieza a haber ya más preocupación en Europa, en Estados Unidos, en enero del año 2020. Ahí empiezan las cosas a caminar. En febrero continúa la preocupación y ya hacia la segunda quincena de febrero se prenden todas las alarmas. El 11 de marzo del año 2020, fecha histórica que recordaremos por mucho tiempo, un parteaguas en la historia, Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, hacía la declaratoria de que el COVID-19 era una pandemia. La primera vez que en la historia de la Organización Mundial de la Salud se catalogaba como pandemia una enfermedad. Eso prendió todas las alarmas en el mundo, todas las sirenas. Nos fuimos a esas medidas que muchos países en el mundo comenzaron a implementar del confinamiento. Empezó la cuarentena en algunos países con mayor agresividad. Esta enfermedad pasó de ser una epidemia en Wuhan en un solo año a ser una pandemia en marzo, a ser declarada endemia en agosto y a ser finalmente catalogada como sindemia en el mes de noviembre. Nunca habíamos visto una enfermedad que pasara por todas esas categorizaciones y menos en el transcurso de un año. Epidemia, ¿qué es esto de epidemia? Cuando en un grupo de población hay un contagio de una enfermedad de manera descontrolada. Cuando esa enfermedad pasa en contagio de un continente a otro y en el nuevo continente hay contagio local, es cuando tenemos una pandemia. Y eso fue lo que se declaró el 11 de marzo. En agosto del año pasado, en agosto del 2020, en la Organización Mundial de la Salud, en un congreso que hubo, se declara que esto es una endemia. Una endemia es una enfermedad, es una infección, un virus que no se puede erradicar. Es un virus que llegó para quedarse. Es un virus que no vamos a poder ya quitar de nuestras vidas, vamos a tener que convivir con él y eso se declaraba en agosto del año pasado. Una endemia. Y finalmente en noviembre, en la revista Lancet, que es la revista con más prestigio a nivel médico internacional, un journal fundamental en la materia médica, el doctor Horton, que es director editorial de la revista, marcaba así el editorial de ese mes de noviembre. El COVID-19 no es una pandemia, es una sindemia. ¿Qué es esto de sindemia? Sindemia es una palabra nueva, acuñada en la década de los años 90, que viene de la conjunción de dos palabras. Sinergia, que todos conocemos su significado, cuando la suma del resultado es más que la suma simple de dos factores, cuando dos cosas se combinan y hacen un resultado multiplicativo. Sinergia y endemia, que es enfermedad. ¿Y por qué se le llama sindemia a esta enfermedad?
A esta enfermedad se le ha llamado sindemia porque por un lado afecta más a regiones y a países que tienen menos recursos, a regiones emergentes, a regiones en donde se cuenta con menos mecanismos para enfrentar la enfermedad. Pero también, y esto es quizás lo más delicado y lo más grave, el año pasado veíamos cosas muy extrañas que nos hacían que no entendiéramos la enfermedad. Personas mayores asintomáticas, muchos, los más graves, afectados en los alveolos pulmonares, con hemorragias que los llevan a estar intubados y a fallecer. Otros con efectos de inflamación cerebral. Hoy tenemos muchos casos de gente que tuvo COVID, que no lo sabe, y que tiene inflamación cerebral que hay que cuidar. A otros, inflamación en las articulaciones, otros problemas gastrointestinales. A cada organismo parece que esa enfermedad lo ha tratado de manera diferente. Es diferente de otras enfermedades. El sarampión, pues a todos nos dan más o menos síntomas parecidos. Con la influenza, más o menos todos tenemos síntomas parecidos. En cambio, con el COVID, a unos les da una cosa y a otros otra. Y eso es lo que la hace más peligrosa esta enfermedad. Parece que es un virus que tiene una lectura genética, hay estudios recientes al respecto, que no ataca de manera unilateral al organismo, sino que afecta otros aspectos, otras debilidades de los organismos. Al que tiene diabetes de una manera, al que tiene mayor afección cardíaca de otra manera, y esto la hace una enfermedad poco previsible. Además de las mutaciones que está teniendo el virus, ya más de 30 en todo el mundo. Esto implicó para el planeta, para todos nosotros, un cambio fundamental. La pandemia COVID-19 nos hizo cambiar a todos en nuestro estilo de vida, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de concebir el tiempo y el espacio. Estamos concibiendo de manera distinta el tiempo, porque no es lo mismo que nos levantemos a la oficina en la mañana, vayamos a desayunar, luego vayamos a comer, regresemos a la casa. Tenemos en un mismo día varios escenarios que van cambiando, y eso nos da referencia del paso del tiempo. Comparativamente estar todo el día frente a una pantalla, en el mismo escenario, pasando de una videoconferencia a otra, del Zoom al Teams, del Teams al Google Meet, y estar así todo el día viendo pasar las horas en el mismo lugar, no hay una referencia del tiempo como la teníamos antes. Tampoco tenemos una referencia del espacio, de un mundo que se había reducido, un mundo global en el cual era fácil trasladarse, un mundo que se nos había hecho pequeño, a estar encerrados en 4 paredes. Hemos cambiado profundamente. Cada vez que en la historia de la humanidad hemos cambiado la concepción del espacio y del tiempo, hemos cambiado de manera de pensar, hemos cambiado de época histórica. Así pasó de la Edad Media a la época moderna, así pasó con la caída del Imperio Romano, así pasó con la Revolución Industrial. Hoy estamos viviendo un momento de esas dimensiones. No habíamos tenido un impacto de este tamaño en la historia reciente de la humanidad, ni siquiera en las guerras mundiales, ni siquiera con la gripe española de hace ya muchos años. Porque en la Segunda Guerra Mundial, si bien muchos países fueron afectados, en el África subsahariana no se enteraron que hubo una guerra. En América del Sur no se enteraron que hubo una guerra. De la gripe española tampoco se enteraron, pero aquí todos nos hemos enterado en todos los rincones del planeta. En todos los rincones del planeta han cambiado sistemas educativos, sistemas de trabajo, modos de ver la vida, cadenas productivas. Vaya que nos ha implicado. Pues esta gran crisis sanitaria que ha tenido estos cambios en el mundo trajo consigo otras 3 crisis que continuamos atravesando todavía al día de hoy. Una crisis económica profunda en todo el mundo, una crisis educativa, se rompieron los sistemas educativos en todo el planeta, y una crisis en materia de psicológica, una crisis psicológica. La crisis económica, que es de la que hablaremos un poco más el día de hoy, fue impresionante. Una caída
de casi el 5% de la economía global, con más de 170 economías en recesión. Para darles una idea, ni en las peores pesadillas de los economistas se hubieran imaginado la posibilidad de una caída del 5% a nivel global. Nunca nos lo hubiéramos imaginado. En el caso de México, la caída fue del 8.5% del Producto Interno Bruto, la mayor caída que tenemos documentada del país en la historia reciente. Ni en 1976, ni en el 82, ni en el 94, ni en el 2008-2009 habíamos tenido caídas ni siquiera que llegaran al 7%, caídas del 6.5, 6.6, lo más alto que habíamos tenido. Esta fue una caída del 8.5%, que en datos del Coneval está mandando a la pobreza a casi 4 millones de mexicanos que ya habíamos logrado sacar de ahí. Pero en datos de la CEPAL, organismo internacional, son cerca de 10 millones de personas que cayeron en la pobreza en un solo año. Para dar una idea, sacar ese número de personas de la pobreza a nuestro país le había llevado casi 2 décadas de historia económica. Ese fue el tamaño de la crisis económica sobre la que regresaré a platicar un poco más. Pero antes de eso quisiera detenerme en las otras dos crisis más silenciosas, menos estudiadas, de las que escuchamos menos en las comunicaciones, en los medios masivos, en las redes sociales, pero que están ahí y son profundas. La ruptura de los sistemas educativos en todo el planeta. Fíjense ustedes en el caso de México. En un dato publicado por el INEGI en marzo de este año, el ciclo escolar que terminó en verano, el 2021, el ciclo escolar que acaba de terminar, no ingresaron a clases, dejaron la escuela 5 millones de estudiantes en México. 5 millones de estudiantes en México. Si pensamos que el número total de estudiantes en el país, contando desde kinder hasta posgrados, es poco menos de 30 millones, quiere decir que 1 de cada 6 estudiantes dejaron las aulas, la mayoría de ellos de escuelas públicas, lo que significa que muchos no van a regresar al sistema educativo. Esa es una tragedia para México. En esa circunstancia, además, tenemos a todos los estudiantes que siguieron tomando clases online. Muchos de esos estudiantes perdieron muchas habilidades de carácter cognitivo, tuvieron retrocesos cognitivos en la atención, por ejemplo, en la memoria de corto plazo, tuvieron retrocesos también de carácter de inteligencia emocional, de socialización. Hoy les está costando mucho a muchos niños regresar a las aulas. En una encuesta que se hizo relativamente reciente con niños de primaria y secundaria en el Valle de México, en la primaria baja, primero cuarto de primaria, la palabra que más estaba y se repetía en estos niños era la palabra miedo. En los niños de cuarto de primaria hacia la secundaria, la palabra que más se repetía era tristeza. Tenemos un problema emocional muy serio ahí. Y luego, también las capacidades físicas. Son niños que no han jugado físicamente, que han estado encerrados las 24 horas. Tenemos, pues, una ruptura en el sistema educativo. Y tenemos también una crisis de orden psicológico. Por el mundo que hemos vivido desde hace bastante tiempo. Este mundo que para muchos intelectuales le han llamado el mundo o el momento VICA, por sus siglas, el momento de más alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ansiedad en la historia. Un momento único en la historia de la humanidad que empieza en la segunda década de 1980, en la segunda mitad de la década de 1980, el momento VICA. Un momento de altísima volatilidad porque ahora resulta que las cosas están y dejan de estar muy pronto. La noticia que era noticia hoy en la mañana ya dejó de serlo. El hashtag que tuvimos en las redes sociales hace una hora ya hoy no es. Un mundo muy volátil. Hoy en las escuelas de negocios hablamos mucho más de adaptabilidad que de planeación a largo plazo. Un mundo de incertidumbre.
No sabemos qué va a pasar hacia adelante. No hay pronósticos claros de lo que va a ocurrir hacia adelante. Un mundo de gran complejidad, poco entendible. Y claro, un mundo así, ¿qué producen las personas? Una gran ansiedad. Ya en 2018 se preveía que en economías emergentes la principal causa de discapacidad en el año 2020, para el 2020, o sea, 2 años antes, en 2018, se decía para el 2020, la principal causa de discapacidad laboral van a ser la ansiedad y la depresión. Sin la pandemia, con la pandemia, en un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud en octubre del año pasado, exactamente hace un año, se veía que la mitad de la población mundial, la mitad, estaba pasando por procesos de ansiedad y depresión. Esa circunstancia, esas 4 crisis que estamos atravesando, son el gran reto que hoy tiene la humanidad. Hoy tenemos una nueva realidad con una serie de retos que van hacia adelante, que hoy todavía presentan incógnitas, cómo va a ser nuestro modo de vida, cómo va a seguir hacia adelante en un momento determinado la humanidad. De manera muy particular quisiera referirme aquí al momento económico por el que estamos pasando. Después de la caída tan brutal del año pasado y la primera caída que tuvimos del Producto Interno Bruto en el año 2019, llevamos, pues prácticamente juntamos casi un 9% de reducción del Producto Interno Bruto. Poder recuperar eso es todo un reto para nuestro país. El año pasado, cuando caímos a esos niveles, había una discusión muy grande sobre cómo se iba a recuperar la economía. Se hablaba si la recuperación iba a ser a manera de V, íbamos a tener, como había ocurrido en otros momentos en la historia del país, una recuperación rápida, de rebote. Así pasó en 94, así pasó en 2009, 2010. O más bien otros, más pesimistas, decían, oye, va a ser más bien una U. Nos va a costar más la recuperación porque los fundamentales en este momento de la economía, la confianza de la inversión, se ha reducido. Ha caído de manera muy importante la inversión directa, fija en nuestro país. Y eso hace que no haya mecanismos de recuperación económica en el corto plazo. Otros de plano eran muy pesimistas, decían, la economía mexicana se cayó y va a mantenerse abajo como una especie de L mayúscula. Al paso del tiempo, ya con este año de recuperación que llevamos, difícil, muy difícil recuperación en 2021, vemos a la economía mexicana recuperarse a manera de K, de kilo. Mientras unas industrias que están integradas a los mercados internacionales, sobre todo a cadenas en Norteamérica, están recuperándose de manera importante, otras industrias que se han quedado en el mercado doméstico continúan en recesión. Esta divergencia que vemos hoy en nuestro país también se da a nivel de las economías. Si comparamos un ejemplo extremo en América Latina, Brasil y México. El año pasado, Brasil, por la epidemia del COVID, para paliar los efectos de la crisis, destinó recursos equivalentes al 10% de su Producto Interno Bruto, al 10% del PIB en Brasil, mientras que en México destinamos el 0.7%, menos del 1%. Así, mientras en Brasil la pobreza se mantuvo e inclusive una ligera reducción de la pobreza, en México mandamos a este número mayor de pobres que les explicaba hace un rato, estos dependiendo de la medición, entre 4 y 10 millones de nuevos pobres en México. Y así como entre las economías hay divergencia, la hay en las industrias en México. Aquellas industrias que están integradas a los mercados internacionales están teniendo en este momento la posibilidad de salir adelante. La recuperación en México del promedio del PIB está siendo a través de las industrias integradas en el mercado de los Estados Unidos. La administración Biden ha puesto en el torrente circulatorio de la economía norteamericana ingentes recursos fiscales. Un proyecto de recuperación muy grande que hoy está arrastrando a gran parte del mundo
en el sentido de la recuperación. Ahora bien, venimos de un mundo difícil. Uno de los efectos que tuvo esta crisis en los sistemas económicos, en las economías, fue la ruptura de las cadenas de abasto. Hoy estamos viendo cómo empresas que empezaron, industrias que empezaron a despegar, como el caso de la automotriz, hoy están teniendo que cerrar sus plantas por falta de chips. El mercado mundial de los chips está en este momento en crisis. No hay chips, está rota la cadena de abasto. Y en muchos cálculos y análisis está siendo que hasta dentro de 8 meses, a mediados del 2022, vamos a estar más o menos regularizando el mercado de los chips, que afectan mucho a nuestro país por la industria automotriz, pero no solo eso. México es un gran exportador de línea blanca, por ejemplo, de refrigeradores. Está también parada la producción de línea blanca. México ha llegado a ser en muchos momentos el principal exportador y productor de pantallas a nivel global. Está parada la industria. Las computadoras, los teléfonos celulares. Tenemos un problema muy serio. Pero eso todavía es peor en otras economías más pobres. En economías africanas, en África subsahariana, la cadena de abasto es alimentaria. Resulta que el año pasado, por problemas de transportación, entre otros, tuvieron que tirarse toneladas de alimento que se perdió y se desperdició, y se dejaron de sembrar muchas hectáreas. Eso ha hecho que hoy la disponibilidad de alimentos a nivel global sea menor que la que teníamos hasta hace un año. Y en esos países se está afectando más. También otro de los problemas que ha ocurrido en la economía global y que estamos sufriendo de manera muy relevante, además de la ruptura de la cadena de suministro, está haciendo que no hay transportación a nivel global. Hay una crisis de los containers. Hoy está costando traer un producto de Asia 4 veces más el flete en muchos momentos. Están varados barcos enteros en puertos asiáticos, en la costa china, en la costa japonesa, en Singapur, que no tienen el espacio de container para poner los productos. El problema no es que no haya los containers, es que se rompió la cadena de tiempos. Hay muchos containers que están vacíos en tierra, pero están los barcos llenos y hay barcos vacíos que no pueden entrar porque están cargando en puerto. Estas crisis hoy están afectando el comercio global y por eso los precios de las materias primas se están incrementando. Ante este panorama, ¿cómo podemos hoy ver la economía mexicana? Pues el gran motor de la economía mexicana está siendo la economía de los Estados Unidos, la economía norteamericana que está jalando para arriba la economía mexicana por estas cadenas de suministro. Esta posibilidad que ha tenido la economía mexicana se debe a que en 1994 firmamos el Tratado de Libre Comercio. Fíjense ustedes, en ese año, en 1994, el valor del comercio bilateral entre los dos países era de $100 millones diarios. Es muchísimo. $100 millones al día en el año 94. Al año 2021, esos $100 millones diarios se han convertido en más de 1.700 millones diarios. O sea que se ha multiplicado por más de 17 veces el comercio. En el año 94 y antes, en los años 80, las exportaciones de hidrocarburos eran la principal fuente de captación de divisas para México. Llegó a ser hasta niveles cercanos al 90%, 85%. Hoy está en niveles del 5%, 6%. Si hoy se cae el precio del barril de petróleo, a la economía mexicana no le pasa nada. Le pasa a las finanzas públicas, que 1/3, 1 de cada 3 pesos, ahora 1 de cada 4, ya cambió un poquito, 1 de cada 4 pesos de captación fiscal, dependen del precio del barril de petróleo, pero no le pasa a la economía. ¿Cómo podemos como empresarios entonces comprender y adaptarnos a este mundo en esta circunstancia? Pues lo primero que tenemos que hacer es practicar en nosotros mismos, como lo hemos hecho en muchos momentos de la historia de nuestro país, la resiliencia,
Esa palabra que ahora se usa tanto y que implica de alguna manera la resistencia que tenemos y que debemos de tener frente a las adversidades. Hay una palabra todavía más bonita y más completa que se usa poco y que es de la lengua española, está en el diccionario de la Real Academia, que es la longanimidad, que no solamente es el soportar los problemas, sino además tener el señorío de crecer en esos problemas. Qué importante hoy practicar y ser cada vez más longánimes, que así se llama a los que practican la virtud de la longanimidad. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias, reinventarnos. Y para eso, de alguna manera, lo que debemos de hacer es ver cómo nos integramos a mercados en el extranjero y concretamente en los Estados Unidos. Cómo podemos al día de hoy integrarnos a la economía norteamericana. Hace años pensábamos que necesitábamos tener una gran infraestructura, que solamente se podían integrar a las cadenas de suministro de Norteamérica, las grandes empresas o los que se dedicaban exclusivamente a la exportación de bienes. Hoy no es así. Hoy existen cantidad enorme de herramientas para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan participar en el mercado norteamericano. Hay muchas posibilidades y muchos mares azules ahora abiertos. ¿Qué panorama nos espera los próximos 3 o 4 años en la economía mexicana? Nos espera un panorama de un crecimiento estable, pero un crecimiento bajo, porque no ha habido inversión desde hace 3 años a la fecha prácticamente. Se ha caído la inversión y cuando no hay inversión, no hay los mecanismos de crecimiento de la economía. En donde vamos a tener mayores oportunidades es en esos mercados que podemos empezar a explorar. Hoy más que nunca, la economía ha dejado de ser una economía basada en la competencia, que lo sigue siendo, y cada vez empezamos a ver más modelos colaborativos en la economía. Los modelos colaborativos de empresa hoy son los que más crecen. Pensemos en un caso, en el caso de Uber, la empresa que no tiene un solo vehículo, pero es la que administra más vehículos en el mundo. O Airbnb, la empresa hotelera más grande del mundo que no tiene una sola habitación en propiedad. La colaboración, la integración a las cadenas productivas hoy es sin duda el paso a dar hacia el futuro. Creo que ahí hoy tenemos una gran tarea como empresarios, creo que hoy ahí está una gran respuesta que tiene este país y que con lógica será el escudo que nos permita ir no solamente de alguna manera dándole una amortiguación al shock que hemos tenido, sino que nos va a permitir también crecer hacia adelante. Y miren ustedes, los ejemplos en México de pequeñas y medianas empresas que han crecido de manera muy importante, lo tenemos en todas las industrias, lo tenemos en el campo de la agricultura. Hoy somos el principal exportador de aguacate del mundo, pero ¿quién es quien produce el aguacate y lo exporta? Muchos pequeños y medianos agricultores. Somos uno de los principales en berries. Ya la agricultura se ha convertido para México en una de las principales 5 fuentes de divisas del país. Cuando hace unos años éramos totalmente deficitarios porque producíamos poco maíz y lo seguimos produciendo poco trigo, poco frijol, grano básico, México es deficitario prácticamente en todos. La balanza cambió completamente cuando empezamos con productos de alta rentabilidad, como estos que acabo de mencionar. Simplemente una hectárea de maíz produce una unidad, una hectárea de aguacate produce 4 veces más rentabilidad, una de berries 8 veces más rentabilidad. ¿Cómo estamos comprando el maíz en México? Pues con lo que nos pagan por los otros cultivos y además nos sobra. Si pequeños agricultores están pudiendo integrarse al mercado, si pequeños productores en muchas áreas de la industria, quiere decir que nosotros también podemos hacerlo. Y creo que hoy tenemos que empezar a pensar en esa diversificación. En la medida en que nuestras empresas se fortalezcan y crezcan en mercados externos, lo que estamos consiguiendo es fortalecer a nuestro país, fortalecer a México, que creo que hoy es la tarea que todos tenemos. Muchísimas gracias. Estimado doctor Lozano, la verdad es que con esta explicación nos refuerza la idea de que tenemos que voltear a ver a los Estados Unidos, que hacer negocios en los Estados Unidos, que hacer
negocios ordenados en los Estados Unidos, empezando por la parte migratoria, la parte fiscal, la parte corporativa, evidentemente la parte de seguros, en los cuales yo los puedo apoyar, excepto en la parte migratoria, que aquí le doy paso a un verdadero experto en la materia. Les quiero platicar que el despacho Foster Global tiene 45 años en el medio migratorio en los Estados Unidos. Es referente en esta materia y está tasado como el mejor bufete de abogados nivel 1 por el US News and World Report y Best Lawyers. Los abogados de Foster son reconocidos como líderes de opinión y respetados en el campo de la inmigración corporativa por Chambers, por Texas Super Lawyers, por Best Lawyers y por la revista Who is Who. Tenemos aquí en el ICAMI al abogado de inmigración John Mayer, quien se graduó con honores de la Facultad de Derecho Thomas M. Cooley y recibió su título universitario de la Universidad Estatal de Michigan. John ejerce desde hace más de 30 años como abogado migratorio. Está certificado por la Junta de Derecho de Inmigración y Nacionalidad y por la Junta de Especialización Legal de Texas. John tiene licencia para ejercer en el estado de Texas y es miembro activo de la Asociación Estadounidense de Abogados en Migración. John es el encargado en el despacho Foster Global de ayudar a sus clientes a desarrollar una estrategia para establecer negocios e invertir en los Estados Unidos. John trabaja directamente con inversores individuales y centros regionales. John, te doy la más cordial bienvenida a este seminario y estamos muy pendientes de lo que nos digas porque creo que es muy importante el que los mexicanos, los empresarios mexicanos, escuchemos de una voz experta, de un despacho del tamaño y del calibre del despacho de Foster Global, su asesoría para poder hacer una migración ordenada, para poder hacer negocios en Estados Unidos sin violar ninguna de las leyes, porque es muy importante llevar a cabo nuestra actividad empresarial siempre reuniendo todos los requisitos que la ley en las materias requieren. Bienvenido, John, y escuchamos tu exposición. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias, Alfonso y el ICAMI, y felicidades a José Antonio por su presentación, siempre muy interesante. El siguiente lámina, por favor. Mira, un poco más de Foster. Tenemos oficinas principales, está en Houston, tenemos otras oficinas en Austin, en el Valle de Texas, y también tenemos muy pequeña oficina aquí, pero tenemos presencia también en Europa, en Inglaterra, en China y en Vietnam. Siguiente lámina, por favor. Voy a hablar de exactamente como dijo Raúl, de temas muy importantes para ustedes. Vamos a hablar de la visa B1, es la visa de visita que permite visitar de negocios. Luego vamos a enfocar en visas de trabajo, la visa L1A, visas que vienen abajo de TEMEC, la visa E1 que es de comercio, la visa E2 de inversión, la visa TN de profesionistas. Siguiente lámina, por favor. Primero, obviamente, tiene que tocar el tema de COVID. Obviamente, ha sido muy difícil para todos. Cerró muchos consulados y embajadas alrededor del mundo. El cifra son 65% ha sido cerrados. Afortunadamente, aquí en México están abiertos, no de 100%, pero están abiertos. Las fronteras, México, los Estados Unidos, han sido cerrados, pero ya están abriendo el 8 de noviembre y además, 8 de noviembre y adelante, no tienen que tener la prueba de COVID para entrar a los Estados Unidos, pero tienen que probar que tienen la vacuna y una vacuna aceptable a los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos están abriendo a todo mundo, por lo menos gente que tiene la vacuna. La visa B1, como ustedes conocen, es la visa que tramita aquí en la embajada o en cualquier consulado, y la idea de la visa B1 es que para visitar de negocios.
La visa B2, que también parte de la misma visa, es visitante de turismo. Si no recuerda nada más de mi presentación, por favor, siempre usa cuando entre a los Estados Unidos que están de visita. B1 de negocios o B2 de turismo. Hay mucha gente que llega a los Estados Unidos y dicen que vengo de trabajo. Ok, claro, entiendo que está trabajando representando su empresa de México en los Estados Unidos, pero desafortunadamente los oficiales cuando escuchen que quieren trabajar en los Estados Unidos no entienden bien, entonces tienen que usar la idea de visitar. También, ¿qué pueden hacer con la visita de negocio? La visita puede ser abrir negocio, su propia empresa. Pueden visitar a mí, su fiscalista, su abogado cooperativo. Pueden comprar una casa. Lo que no pueden hacer es, no pueden trabajar, obviamente, no pueden meter sus hijos a la escuela. Es un gran error de meter sus hijos a la escuela y eso puede resultar que pierde siempre su visa. ¿Okay? Pero la visa de visita permite visitar representando su empresa mexicana. Lo que tiene que hacer es cuando llega al punto que esta empresa que ya están abierto, que van a empezar a representar y trabajar con esta empresa, buscar una visa no migrante que permite trabajar. La primera que lo voy a tocar es la visa L1. La visa L1 permite a ejecutivos y gerentes que trabajan con una empresa aquí en México por lo menos un año de los 3 años pasados, se pueden transferirse a trabajar en los Estados Unidos. Siguiente lámina, por favor. En los Estados Unidos, lo que tiene que hacer es abrir la empresa. La empresa en los Estados Unidos es el vehículo que solicita la visa de parte de ustedes, ¿verdad? La empresa de los Estados Unidos tiene que tener una relación cooperativa con la empresa mexicana. Puede ser matriz o filial, puede ser el mismo grupo de dueños, pero tiene que ser como espejo exactamente porcentajes. O puede ser un dueño que es 51% o más el dueño de las dos empresas. Pero la empresa en los Estados Unidos no tiene que tener comercio, ni clientes, ni operaciones, ni inversiones, pero lo que tiene que tener es la empresa, alquiler de la oficina, un contrato de rendimiento de la oficina de 1 año, tiene que tener un plan de negocios y tiene que tener cuenta bancaria con dinero en la cuenta. Esos son para poder calificar por la visa L1 de 1 año basado en una nueva empresa. Después del año, ¿qué pueden hacer para extender la visa? El análisis empieza con la empresa mexicana, tiene que ser operando, entonces no puede cerrar la empresa en México. La empresa de los Estados Unidos tiene que tener operaciones, facturación, compras, cuentas anuales, pero lo más importante y el enfoque de la visa L1 es empleados. Las personas que califican para la transferencia son ejecutivos que supervisan gerentes. Entonces, si usted trabaja como ejecutivo, hay que tener empleados después del primer año en la empresa de los Estados Unidos y tal vez 6 o 7 empleados y un gerente adentro de este grupo. Pero, ¿qué pasa si su negocio no van a crecer suficientemente rápido para calificar por la extensión de la visa L1? Podemos cambiar a otra opción, la visa E1, por ejemplo, que viene abajo de Tratado de Libre Comercio. Y me imagino que ustedes saben, como dijo José Antonio, que tenemos desde 94 el tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá. Pero me imagino que ustedes no saben que existen visas. Estas visas son muy, muy importantes para ustedes. El enfoque de la visa E1 es el comercio entre los Estados Unidos y México. Entonces, la empresa de los Estados Unidos es el vehículo que tramita la visa y el comercio tiene que pasar a través de esta empresa. Lo que tiene que tener es compra de material o fabricado en los Estados Unidos que pasa a través de la empresa y lo venden a México. O compra materiales, como dijo José Antonio, puede ser fruta, los berries, aguacates o otros productos mexicanos y que lo venden a sus clientes a través de la empresa de los Estados Unidos en los Estados Unidos. El comercio sustancial tiene que ser alrededor de $400 a $500,000 en un año, $30 a $35,000 al mes. El importante de la visa E1 nada más tiene que tener, o pueden tener nada más un empleado, el ejecutivo
o gerente que lo van a mandar a trabajar en los Estados Unidos. No requiere otros empleados. Entonces puede ser muy eficiente. Pero ¿qué pasa si su negocio en los Estados Unidos no es de comercio? No hay problema. Tenemos la opción de la visa E2, que es basado en inversión. Igual como la visa E1, la empresa es el vehículo que tramite la visa, la inversión tiene que ser sustancial, puede ser en dinero, activos, equipo, inmuebles, y tiene que irse, el negocio tiene que ser establecido o a punto de iniciar operaciones. La idea es el dinero tiene que estar gastado, la inversión gastado, y tiene que tener riesgo. El riesgo es que pueden perder el dinero si no funciona la empresa. Lo que no es riesgo es dinero en el banco, dinero en la bolsa de valores o inversiones pasivas. Compra un gran terreno que no tiene instalaciones, eso puede ser que es una inversión pasiva porque no es un negocio. Okay. ¿Qué tiene en común la visa E1 e E2? Recuerda por favor, E1 comercio, E2 inversión. Lo que tiene en común es la empresa en los Estados Unidos, los dueños, tienen que ser 50% o más mexicanos que no tengan la ciudadanía o residencia de los Estados Unidos. El nivel de empleado que pueden llevar a los Estados Unidos sería a nivel ejecutivo, a nivel de gerente o supervisor. Y el clave es cualquier mexicano pueden trabajar con ustedes. Entonces, el empleado que quieren traer a trabajar en los Estados Unidos con la visa E1 o E2 no tiene que tener un historial trabajando con ustedes como la visa L1. Entonces es más fácil de traer gente de México a trabajar en los Estados Unidos. La visa E1 o E2 también tramitamos normalmente directamente con el consulado o la embajada en los Estados Unidos aquí en México. La visa E1 en Monterrey o en Tijuana, la visa E2 en Ciudad Juárez o temporalmente aquí en la Ciudad de México. Y el clave y la más interesante ahorita de las visas E2 y E1 es que le dan la visa por 4 años. Entonces es una muy gran ventaja para los clientes mexicanos. Antes del 1 de agosto de 2020 era nada más 1 año la visa. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Entonces, normalmente la estrategia que usamos para los clientes empresarios mexicanos es examinamos la posibilidad de hacer la visa L1. Tal vez si califica por la visa L1, podemos usarlo porque recuerda, no requiere que hay clientes, comercio, inversión por el primer año. Y luego el segundo año podemos pasar a la extensión de la visa L1 si tienen suficientes empleados y operaciones, pero si no lo tienen los empleados, tal vez tienen la opción de la visa E1 de comercio o la visa E2 de inversión. Entonces, tratamos de siempre usar todas las opciones que existen. Siguiente lámina. Pero para los empleados de ustedes que quieren mandar a trabajar con ustedes en los Estados Unidos, también pueden usar la visa TN, que viene abajo de TEMEC. La visa TN es para profesionistas. Es una lista cerrada de carreras profesionales. No es cualquier carrera profesional, desafortunadamente no es de administración de negocios, no califica. Tienen que ser mucho más específicos como abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, economistas, químicos. Y tiene que tener esta persona, y el enfoque es la educación de la persona que quiere mandar a los Estados Unidos. Entonces, tiene que tener el título y el cédula profesional. Esto también tramitamos directamente en México con cualquier consulado o la embajada. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Miren, los beneficios para la familia son que, claro, puedes llevar su familia, su esposo, su esposa, contigo, sus hijos menor de 21 años. Ellos acompañan la persona que tenga la visa del principal. Los dependientes que tienen la visa L1, E1 o E2 también pueden solicitar un permiso de trabajo. Todas las visas de no emigrantes de trabajo pueden traer una niñera, una muchacha, una empleada doméstica, pero tienen que firmar un contrato con el consulado o con la embajada diciendo que lo van a pagar basado en el sueldo mínimo
por este tipo de posición en los Estados Unidos, lo cual es mucho más alto que de México. Entonces, un resumen de las opciones no emigrantes. B1 recuerda, la palabra más importante, visita de negocio. L1, recuerda, es una transferencia de una empresa establecida en México, puede ser una nueva oficina o una empresa establecida en los Estados Unidos. E1, una empresa de los Estados Unidos, dueños mexicanos, que enfoque en comercio sustancial, 400 a 500 mil dólares, o puede ser una empresa en los Estados Unidos que ha hecho una inversión sustancial, 200, 250 mil dólares, dinero gastado, ¿verdad? No es una inversión pasiva y pueden calificar por la visa E2. Además, quisiera tocar un poco el tema de las diferentes opciones para inmigrar a los Estados Unidos. Son 5 diferentes categorías, ¿verdad? Que son Employment-Based Immigrant Categories, donde uno puede calificar para inmigrar a los Estados Unidos. Uno, por ejemplo, es uno de los muy interesantes, una persona de habilidades extraordinarias. Nuestro amigo, colega José Antonio es uno que califica siempre en eso. Pero es importante de ver esta opción porque uno puede tramitar la visa solicitando tú mismo, autopatrocinando este proceso, ¿verdad? Entonces, si califica, si ha llegado a la cima de su profesión, es posible que puedan calificar. Es más normal que una empresa solicita de parte de ustedes la residencia, probando que no hay ciudadano americano o residente permanente que puede hacer el trabajo que están ofreciendo. Es un proceso, se llama PERM, y eso es para gente que tiene mucha experiencia, título, maestría o arriba, o puede ser una persona que nada más tiene experiencia de 2 años en un trabajo que requiere 2 años de experiencia. Y al final de cuentas, y tal vez más importante, es el proceso EB5. El proceso EB5 es un proceso de inversionista inmigrante. Pueden inmigrar a través de una inversión, pero es una inversión mucho más alta que necesita por la visa no inmigrante E2. El proceso EB5 requiere una inversión de 500 mil dólares y en un área bajo de empleo o rural, o hasta $1,000,000 en cualquier otro lugar. Ahorita nada más acepten los casos que son inversiones directas, casos donde ustedes forman su empresa, hagan la inversión y la idea es que eventualmente ustedes lo van a llegar a manejar el negocio. El clave es su dinero tiene que llegar de una fuente legal y tiene que probar que el dinero que están invirtiendo genera 10 nuevos empleos. Para el EB5 directo estamos hablando de actuales empleados. Entonces tiene que tener la lista de todas las personas que están trabajando contigo. Hay y existe la posibilidad de un EB5 con un centro regional. Por el momento está en pausa, estamos esperando que el Congreso renueva las reglas de esta opción, ¿verdad? Pero esa es la opción que ha sido lo más popular y tiene mucho éxito también. Y la diferencia es que los montos ahorita son los mismos, 500 para área de bajo de empleo o rural, o $1,000,000 en cualquier otro lugar. Pero la diferencia es que cómo cuentan el empleo nuevo que tiene que crear con su inversión. Cuenta empleados indirectos, entonces no tiene que tener actualmente 10 personas, pero tiene que tener un estudio económico que prueba que el dinero que gastaste en su empresa genera empleo indirecta. ¿Okay? Cualquier cosa, cualquier duda que tienen sobre el tema migratorio, por favor, déjenme saber y con mucho gusto podemos hablar mucho más en detalle. Muchas gracias de nuevo, Alfonso, Raúl y José Antonio. Muchas gracias, estimado John. Muchas gracias. Me voy a permitir dar tu correo electrónico, John, jmeyer@fosterglobal.com, para que le puedan escribir y con la finalidad de, si tiene alguna duda, escríbanle por favor. Y me voy a permitir hacer algo, John, si te buscan para alguna asesoría personal,
te quisiera pedir si podrías a las personas que se conectaron el día de hoy del ICAMI dar una consulta de 30 minutos, ¿verdad? Gratuita. Con mucho gusto sí podemos hacerlo. Muchas gracias, Y John. vamos a pedir la lista de ICAMI para que no se metan sus primos y sus, No, te sus prometo, amigos y todo eso. te prometo que no se van a meter y desde luego las personas del ICAMI, bienvenidas y aprovechen por favor que John está ofreciendo esta consulta. Para los temas de vehículos, de inversión E2 y EB5, como bien ya explicó John, estas dos tipos, la primera es una visa E2, que es una visa de no inmigrante, el vehículo de inversión, yo los puedo ayudar, mi oficina los puede ayudar, y para el proceso migratorio EB5, evidentemente también los podemos ayudar tan pronto se reactive este programa. Hay dos preguntas, bueno, por obvio de tiempo voy a hacer dos preguntas nada más, o tres. La primera de ellas es para el doctor José Antonio Lozano. Me preguntan, el señor Avilés me pregunta que si en materia educativa, doctor Lozano, usted recomendaría que los hijos de padres inmigrantes con alguno de los dos tipos de visa que ha expuesto el abogado de inmigración John Mayer, se formen en escuelas en Estados Unidos o en México. Estamos hablando, doctor Lozano, estoy tratando de entender la pregunta, de que, bueno, pues en un mundo global, que tenga un muchacho, un joven, un niño, la oportunidad de educarse en los Estados Unidos, ¿usted dónde lo recomendaría? ¿En México o en Estados Unidos? Bueno, es una muy buena pregunta. Pienso que en este momento hay opciones muy interesantes en ambos lados de la frontera. Creo que los Estados Unidos tiene también en este momento un sistema educativo general más desarrollado para niños y jóvenes que el que tenemos en nuestro país. Sin embargo, yo diría que siempre cuando eduquemos a niños, yo insisto mucho que pensemos en que la educación es como una mesa de cuatro patas. Independientemente del lugar donde los eduquemos, pensemos en que se cumplan las cuatro patas. Cuando una mesa se le cae una pata, la mesa se cae. Cuando una pata es un poquito más grande en esa mesa, la mesa no sirve para su función, está totalmente desequilibrada. ¿Y cuáles son esas cuatro patas? La primera, los conocimientos. Obviamente hay que buscar una escuela con buenos sistemas pedagógicos que logren transmitir ese conocimiento a los alumnos y que de alguna manera los tengan. Eso lo encontramos en los dos lados de la frontera bastante bien. En algunos casos no se hace del todo bien porque la transmisión del conocimiento también supone un sentido lógico que a veces no transmitimos adecuadamente. Una segunda pata de la mesa muy importante, y a veces eso no lo tenemos en parte de las escuelas mexicanas, es a los jóvenes, a los educandos, las soft skills, como se llaman en Estados Unidos, o competencias. Ahora que estamos aquí en el ICAMI, que utilizamos la metodología del caso, lo que se enseñan son competencias, la manera en que nos enfrentamos a realidades concretas y las resolvemos. Cómo entendemos un caso, lo analizamos y sobre ese mismo caso damos una solución. Entonces, es muy importante porque hay gente que sale inclusive de la universidad sabiendo cosas teóricas, pero que no son capaces de resolver problemas concretos, las competencias. Tercero, y fundamental diría yo, más en el momento actual, el desarrollo de la inteligencia emocional. El desarrollo de lo que ahora se llama el EQ, por compararlo, por contraste con el IQ. El EQ está claro en muchos estudios, es mucho más valorado en los empleos, es mucho más valorado en las empresas que el IQ. Una persona con una buena inteligencia emocional suele resolver los momentos de presión, el trabajo en equipo y en general lleva un trabajo cordial con los equipos de trabajo y el ambiente laboral. Y por supuesto, una pata que no debe de faltar es la que podemos llamar la cosmovisión, el modo en que vemos el mundo, los valores, las circunstancias. Entonces, independientemente del lugar de la frontera,
busquemos un modelo de colegio, de institución educativa que procure cumplir con esta mesa de 4 patas, con este sentido de educación integral, que es la que única y realmente les va a dar la posibilidad de desarrollo y éxito a nuestros hijos, a nuestros nietos en el caso de algunos. Muchas gracias, doctor Lozano. Perdón, ¿puedo Sí. añadir un poco de esta respuesta? Desde el Claro, punto claro. de vista migratoria, si van a ir a los Estados Unidos, obviamente, como expliqué, no se puede llegar con la visa de visita y meter sus hijos a la escuela. ¿Okay? Es un gran error y pueden causar que el gobierno de los Estados Unidos se quite la visa para ustedes y sus hijos y tal vez sería muy difícil a regresarlo. La manera de hacer lo correcto es buscar una escuela que ofrezca la entrada de extranjeros para poder solicitar la visa F1, F de Ferdico. Y a veces la estrategia puede ser que a sus hijos, para que ellos entren a la escuela pública, uno de los papás entren a estudiar. Puede estudiar a un community college, a un curso, por ejemplo, para ser chef, y a un programa que permiten extranjeros asistir y sacar la visa estudiante. Haciendo eso, uno de los papás, los hijos reciben la visa F2 y pueden asistir a la escuela pública en cualquier lugar. Pero entonces, completamente de acuerdo con el doctor Lozano, pero hay que tener mucho cuidado, no se puede nada más llegar a meter sus hijos a cualquier escuela, ¿ok? Hay que pensar. Como acaban ustedes de ver, todo se puede siempre y cuando se consulte a un experto, siempre y cuando se pueda contar con esta asesoría en el momento correcto, no después de haber metido los hijos a la escuela con la visa de turista. Eso sería un gran error, como bien dice el abogado de migración John Mayer. Hay que, antes de hacer las cosas, hay que pedir la consulta. Por obvio de tiempo, voy a leer la pregunta del señor Francisco, que dice, si 2 grandes empresas tienen un proyecto multinacional, ¿pueden trabajadores altamente especializados aplicar para una visa L1 por 5 años? Sí, eso es interesante. Esa es la visa L1B. La visa L1B es para gente con conocimiento especializado. Tal vez sería posible por el joint venture, hay que probarlo, pero también si lo del joint venture es entre empresas mexicanas, tal vez se puede usar la visa E1 o la visa E2, o depende en el nivel de educación de las personas que quieren mandar a trabajar en los Estados Unidos, tal vez califica por la visa TN. Entonces, sería bueno que Francisco me mande el correo y podemos hacer un video llamada para tratar de aterrizar un poco más detalle y el perfil de la persona que quiere mandar a los Estados Unidos y para evaluar la posibilidad de todas las opciones que existen. Muchas gracias, John. Por obvio de tiempo, les voy a dar mi correo electrónico con la finalidad de que nos escriban. Mi correo electrónico es raulfdiazp@dpcsc.mx o en la página de aquí del despacho, de Díaz Peña Consultores. Ahí les podemos, con mucho gusto escríbanos y con mucho gusto les contestaremos todas las preguntas. Yo nada más, no me resta más que agradecer a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Evidentemente agradecer al ICAMI, a su director, esta invitación que nos hace favor de dar para podernos conectar con toda su audiencia, al doctor José Antonio Lozano, muchas gracias, estimado José Antonio, al abogado de inmigración John Mayer y a todos y cada una de las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy para escuchar estos temas que son realmente importantes en la formación del empresario. Le paso el micrófono a nuestro amigo Alfonso, director general del ICAMI. Muchas gracias, Raúl. Pues les agradezco a todos su presencia en esta conferencia webinar, en este seminario. Y como saben, para ICAMI es muy importante este crecimiento empresarial de sus empresas. Creo que esta plática refuerza mucho tres temas. En primer lugar, la visión de la organización. Cómo todos los elementos que acabamos de revisar el día de hoy
hacen que nuestra empresa pueda crecer, que sigamos teniendo la finalidad de nuestra organización y sobre todo crecer a este nuevo mercado que hoy día les presentamos. En segundo lugar, los valores y competencias que comentaba el doctor Lozano, que este año han sido tremendamente importantes para todos en el mundo entero. Esta resiliencia, esta longanimidad y esta visión diferente de atender los problemas. En ICAMI, como saben, esta metodología que utilizamos hace que las personas podamos atender y resolver lo que venga. Yo el año pasado le decía a los participantes en ICAMI, estamos teniendo maestría y doctorado todas las personas que trabajamos porque esta pandemia está exigiendo lo mejor de nosotros y no solamente en temas empresariales y en estrategias, sino en competencias y en virtudes personales. Y, en fin, y como último punto, pues el crecimiento económico de sus empresas. Este seminario estará grabado y disponible para ustedes, para sus conocidos y amigos y las personas dentro de su organización, en nuestra página del ICAMI, en la página de YouTube, en la página de Facebook de ICAMI, donde podrán reproducir y compartir este seminario el día de hoy. También agradecer, obviamente, pues al doctor Lozano su presencia, su conocimiento, que es un acto de generosidad el estar el día de hoy con nosotros, a John Mayer y su despacho en Estados Unidos, que es muy particular en los temas que acabo de comunicar, y obviamente a Raúl Díaz Peña, que a través de su despacho también hizo posible este seminario en ICAMI. Les agradezco mucho su presencia, estamos para servirles en ICAMI en estos últimos 3 meses que faltan del año para programas particulares que tenemos y también para el próximo año. Por último, comentar que los correos que mencionó Raúl estarán disponibles en las mismas ligas, en la página de Facebook y en la liga de YouTube. Así es que, pues muchas gracias por estar aquí y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alfonso. Y nada más, terminando este seminario, va a aparecer el correo tanto de un servidor como de John para en la pantalla si le quieren tomar fotografía, ¿verdad? Ahí aparecerá, el mío es raulfdiazp@dpcsc.mx, pero aparecerá ahorita en el recuadro cuando nosotros salgamos. Muchísimas gracias a todos, Alfonso, José Antonio, John, muchas gracias a todos ustedes también.